Y esto es un poco repaso lo que vamos a ver. PWM. Nosotros sin saberlo lo estamos usando, el PWM. Lo hemos usado, pero sin entender por qué. O sea, ahora me voy a meter en electrónica. PWM quiere decir en castellano modulación por ancho de pulso. Y ahora viene la pregunta del millón de los presentes. ¿Qué es modular en electrónica? Modular es introducir una señal, por ejemplo, de audio sobre una portadora de radiofrecuencia. Exacto. Ahí estaríamos haciendo algún tipo de modulación en AM, en FM. Si la radio transmite en AM, estamos modulando en AM, o sea, por amplitud. Si la radio transmite en FM, estaremos haciendo una modulación por frecuencia. Nosotros en Arduino tenemos la posibilidad de hacer modulación por ancho de pulso. Entonces vamos a repasar un poquitito esos conceptos. Por ejemplo, algo que sí sabemos. Si hacíamos un digital write de un determinado pin low, tensión 0. Si hacíamos digital write de un pin high, tensión 5 voltios. Y en los dos casos tenemos representado tensión en función del tiempo transcurrido. Pero podríamos tener este código en un loop. Digital write pin low de ley 20, digital write pin high de ley 20. Y tendríamos esto que está acá. Y como está en un loop, después de la línea roja, se repite. Es decir, esto es lo que llamamos onda cuadrada. Después de 20 milisegundos pasamos de 0 a 5, después de 20 milisegundos pasamos de 5 a 0 y así sucesivamente. Desde 0 hasta los 40 milisegundos decimos que tenemos el período de la onda cuadrada, que en nuestro caso es 40 milisegundos. Por eso nuestro periodo es 40 milisegundos. La frecuencia, que es otro concepto de electrónica, es la inversa del periodo, es decir, 25 ciclos por segundo, o si prefieren, 25 Hz. Es decir, que así como usábamos digital write para escribir los 0 o los 5 voltios, podemos usar en un loop el digital write para generar una onda cuadrada. Con, en este caso, por este delay de 20 milisegundos, un periodo de 40 milisegundos y por lo tanto 25 Hz. Pero aparece un concepto que es el concepto de duty cycle o ciclo de trabajo, que es una relación entre el tiempo que la señal está activa, es decir, en 5 voltios, y el periodo. En nuestro caso, ese tiempo en el que la señal está activa, en el ejemplo de los 20, es la mitad, por lo tanto, el duty es del 50%. El duty cycle o el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo se indica con la letra D y se expresa en porcentaje. Es un concepto de electrónica, pero podríamos llegar a tener distintos ciclos de trabajo, por ejemplo, 20%, 50% y 80%. Eso decimos que estamos variando el ancho. Por lo tanto, estamos haciendo modulación por ancho de pulso. Estamos modulando
estamos generando, en un caso, una señal del 20% de duty free, de duty cycle, en otro el 50% y en otro el 80%. Hay un concepto cuando tenemos señales no continuas, como son estas, que son ondas, que se llama tensión eficaz. Es decir, ¿cuánto me estaría generando? Y tengo una porción de el 20% del tiempo, tengo 5 voltios, por lo tanto es como que hubiera tenido el 20% de 5 voltios, 1 volt. Cuando tengo el 50% voy a tener 2,5 voltios de tensión eficaz, y cuando tenga el 80% voy a tener 4 voltios de tensión eficaz. En el mundo Arduino, lo hemos dicho, pero vamos a refrescarlo. Si tengo el Arduino 1, solo tengo 3, 5, 6, 9, 10 y 11 que están precedidos en la placa por un tilde como pines a los cuales puedo hacer PWM. 12, 13, 8, 7, 4, 2, 1 y 0, no. Por eso dice que son digital PWM, acá marcados. Y acá hay un ejemplo de cómo lo puedo hacer. Muy fácil. Y acá viene una trampa. En el analog write, el segundo argumento es algo que tiene que estar entre 0 y 255. Acá le estoy diciendo, estás en un 50%. Estás en una tensión eficaz del 50%. ¿Por qué? Porque 255 son los 5 voltios. Y 0 es el 0. Y esto hay que acordárselo porque es en el analog write que puedo escribir. Le digo en qué LED. Entonces el LED que voy a estar conectado, en este caso el LED 3, va a brillar con un brillo del 50%. Si le pusiera 255 sería brillo máximo, y si pusiera 0 acá sería apagado. Vamos a complicar un poco más el ejemplo. Voy a activar el LED 13 para que parpadee, y esto lo podemos ejecutar y verlo. Le digo el setup como siempre y uso una variable brillo y repaso algo que lo vimos muy por encima, que es el ciclo for. Tengo dos for. Uno entre la 9 y la 12 y otro entre la 13 y la 16. ¿Cómo es la sintaxis del for? Entre paréntesis separados por 2 puntos y comas, 3 cosas. Llave, llave. Se dice que la llave que abre arranca el cuerpo del for, o el bloque del for, lo que más le guste, y este for arranca en la línea 9 y termina en la 12. Y adentro tiene dos instrucciones, un analog read y un delay. El de abajo es más o menos lo mismo, pero cambia el paréntesis. Cuando entra el for, se da el valor inicial al primer argumento. En este caso se pone brillo en 0. Se compara, o sea, de acá se pasa acá, se verifica si brillo es menor que 256. Si sí, se entra al bloque, si no, se sale. 0 es menos que 256, por lo tanto va a ejecutar esto. Hace el delay, vuelve, pero las veces siguientes no entra por el primer argumento, sino que entra por el tercero. Y ejecuta brillo más más. Brillo más más es un operador unario de C++, donde dice agarrar el contenido de la variable brillo, sumarle 1 y guardarlo en brillo.
me permite escribir menos. Quiere decir que va a ir incrementando desde 0 hasta 255, porque cuando alcance los 256 se va a ir y va a entrar en el de abajo. Y el de abajo es similar, pero al revés. Empieza con 255, termina en 0, y en vez de ir incrementándose, se va decrementándose. Esto para que lo probemos, muy sencillo. Un potenciómetro, el punto medio del potenciómetro va a la 0, el extremo del potenciómetro al ground y el otro extremo a 5 voltios. Si esto lo cargo y en vez de ponerle y ejecuto este programa, al mover el potenciómetro yo voy a ver que va a ir brillando ese LED, que es el LED asociado. Lo invito a que lo prueben. Se lo podría mostrar porque lo tengo armado por ahí el circuito. Vamos a completar un poquitito. Perdón, es el pin 13 donde está el LED del Arduino, ¿verdad? Claro, sí, no necesita nada más que el potenciómetro, no necesita más que estos 3 cables conectados, uno a ground, el otro a power, a decir 5 voltios, y el del medio al A0, que es lo que está... Sí, está perfecto, está bárbaro. En realidad, perdón, esto es más fácil, ni siquiera... Esto no hace falta nada. Este circuito es para el ejemplo que viene después. Este no necesita nada, es simplemente conectar la placa y ejecutarlo. Cargarlo y probarlo. Porque va a brillar el pin 13. El otro, que es una modificación, es el que me permite agregar esto que está acá. Usar un analog read. Sigue usando el 13, sigue usando la variable brillo y crea una nueva variable pot. Y acá viene algo raro que no se entiende así leyéndolo. ¿Por qué divido por 4? Bueno, eso es porque en el ejemplo este que vimos acá, este valor de brillo era algo que tenía que estar entre 0 y 255. Pero eso es lo que me pide el write. En cambio, el read me permite tener mayor precisión. Entre 0 y 1023. Es decir, 4 veces más. Tengo un rango más grande. En vez de entre 0 y 255, entre 0 y 1023. Por eso divido por 4 y listo. Y esto es lo que yo les quería mostrar antes de seguir con el H. Para no seguir tanto con lenguaje C todo seguido y hacer un mini break del lenguaje C, porque esto de C tiene poco, tiene mucho electrónica, porque es tratar de entender todas las veces que hicimos analog read y analog write, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo PWM. Faltaría completarlo para ver un ejemplo. Vamos a volver a donde estábamos, al H. Otro concepto de programación. C me permite manejar punteros. Este es un tema también medio complicado. Hay que entenderlo. Una vez que se entiende no hay más problema. Vamos a ver el diagrama, o mejor dicho el código. Es muy breve, muy sencillo, muy tonto, porque tiene pocas instrucciones. El loop está vacío y el setup
Tiene pocas cosas. En la línea 2 inicializamos el serial con el begin. En la línea 3 declaramos la variable n entera y le asignamos 40. Y después viene algo medio complicado y nuevo. Un tipo de datos in asterisco. Vamos a ver si tengo un dibujo que lo representa. Y después algo también complicado, que es la línea 5, donde le decimos dir n igual ampersand n. Tanto 4 como 5 son instrucciones de C y de C++ para manejar punteros. Supongamos que tenemos un simulacro de la memoria. En la línea 3 le asignamos a la variable n el valor 40, es como que tenemos un casillero que se llama n en forma simbólica y que almacena 40. Este es el dato almacenado en n. Que me doy cuenta que es ese porque acá cuando lo imprime me saca este 40 de acá. Me imprime n, la línea 6, saca 40. Después le digo que tengo una variable dirn que es puntero a entero. Acá simplemente estoy declarando esta variable, pero no le estoy asignando valor a dirn. Pero acá sí le asigno un valor a dirn. ¿Qué le asigno? Ampersand n. Es como que le estoy diciendo en forma simbólica, en dirn vos tenés un puntero al entero que está almacenado en n. En realidad, le estoy diciendo, la dirección donde está n es la dirección 2298, y acá le guardo el 2298 para decir dónde está la dirección. ¿Por qué me doy cuenta que la 2298? Porque acá le digo, imprimime dirn. Pero dirn va a estar en qué sé yo qué, muy probablemente en hexa. Pero digo, no, dámela en entero. Esto es casting de objetos, de no me importa cómo está guardado dirn, dámelo en entero. Y acá me saca el 2298. Y cuando le digo serial print asterisco dirn, dame el contenido de lo que vos estás apuntando, y ahí me saca 40. Esto que son todas palabritas mágicas en 3 instrucciones, hay que entender este esquema, que es cómo manejo punteros yo en Arduino. Por ahí no los necesito nunca. Acá cuenta lo que yo les conté. Y acá explica lo que yo les conté. Supongamos que tenemos un vector como este. ¿Cómo me doy cuenta que eso es un vector? Porque lo declaro acá en la línea 3. Le digo que B es un vector que tiene 4 elementos, el primero 10, 20, 30 y 40. Y después le digo que BPTR, con un asterisco adelante, es un puntero a entero
y que la dirección que le tengo que poner es la del vector B. Es decir, que el vector que yo tengo tiene el 10, el 20, el 30 y el 40, y que el BPTR es un puntero del vector, o sea, el primero de los elementos del vector. Disculpa, necesitaba hacerte una pregunta. Marcelo. Sí, dale, Marcelo. Sí, el puntero que vos estás describiendo, intento compararlo, ¿es el equivalente al DIM, al DIM en BASIC? DIM 100, DIM 500. Tendría que saber más del Está bien, lenguaje está bien, que está me bien. estás mencionando. No, intento buscar un ejemplo práctico de lo que estás explicando y todavía para compararlo y no lo encuentro. No, en realidad lo que estás haciendo, vamos al ejemplo más anterior, más simple. Estás guardando no un valor, sino una dirección de memoria. Eso es el significado de un puntero. Ese. Que yo la puedo llamar, o sea, yo guardo un valor de memoria que va ocurriendo y yo supuestamente la voy a requerir en algún momento, porque por algo la estoy guardando. Sí, se llama direccionamiento indirecto. Vos accedés a través de la dirección de memoria que tenés almacenada a otro lugar de la memoria. Es medio rebuscado. No, está bien, pero por lo menos puede para hacer decir. falta, puede hacer Claro. falta, y es un concepto que podemos llegar a necesitar. Ok. La variable entera ocupa 2 bytes, ¿no? Sí. Entonces ocuparía 2298 y 2299 la variable n. Sí, depende de ese 2298 qué significado es, porque en 2 bytes te caben 2 a la 15 menos 1. O sea que habría que ver qué significa el 2298. Pero debería ser así como vos decís, sí. Pero en realidad, bueno, ahí viene otro tema, ¿no? La dirección que vos almacenás es el inicio de lo que vos tenés almacenado y no importa el tamaño, eso se ocupa la unidad de control de la TM en este caso, de la TMega. Okay, Perdón, pues ¿podés entonces, repetir que dijiste que el inicio, no entendí? Claro, porque lo que me dice es, si yo tengo una dirección que apunta a un entero, como en este caso, ¿esta dirección a cuál es? Si es un entero me ocupa 2 bytes. Si el primer byte de la dirección 2298, la que le sigue en teoría, debería ser 2299. No es tan así porque las direcciones están en hexadecimal. Entonces, habría que ver si el número hexadecimal que le sigue es el 99. Pero independientemente de eso, lo que yo digo es que en realidad se marca la dirección inicial de donde está guardado eso en memoria. No sé si les compliqué más la vida y si se entendió. Silencio total, quiere decir que no se entendió nada. No, seguí un poco más adelante y te comentamos, dale. Ok, volvemos al ejemplo de los vectores. Cuando en la línea 5 lo imprimo, me imprime el primer elemento del vector. La dirección del vector pasado entero me dice que está en la posición 2, 2, 22. Lo apuntado por el vector me da el primero. Pero si le sumo 2, me da el tercero. Los valores del vector en dirección lo obtengo sumándole 1. Y acá está lo que me preguntaron.
los dos bytes, 94, 96, 98, 300. Uno, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y cuando le pongo asterisco B más 4, me da lo mismo que el otro. Esto formaría parte de un curso avanzado, pero que lo que hay que tener acá es C maneja los vectores a través de un puntero. Con el nombre del vector tengo un puntero que apunta al vector. Este puntero con su nombre me apunta al vector. Por eso, lo que salió al final, lo que está en rojo. Y acá está contado lo que yo les dije. Eso que hicimos se llama direccionamiento, que tiene una base y un desplazamiento. La base es esta y el desplazamiento es este. Esto es algo que se usa en C, en C++, en Arduino. Y acá hay otro ejemplo donde tengo vectores de caracteres, que es más o menos lo mismo. Los caracteres terminan con 0 siempre, ¿no? Los caracteres En el terminan con, ASCII, en el ¿no? caso de C++, con null. Que null creo que se equipara a 0. Si lo saco, a ver si lo saca acá. No, saca, bueno, si es null, pregunta por null, saca un mensaje. Perdón, si no me equivoco, el null es una barra invertida. El null es una barra invertida 0, creo, las dos cosas. Esa es la que te marca al final en caracteres, solamente para eso. Sí, es el que pone por defecto al final, igual. Lo pone, es decir, a ver si lo tengo visto acá, no, en este. Este que yo escribí como null acá podría llegar a ser un barra invertida 0 en vez de un null. Pero digamos que como yo tengo que, es una cadena de caracteres, y la cadena de caracteres, aparte de tener un puntero al inicio del vector, o digamos al vector si quieren, por ser caracteres, es un vector tipo char, ¿no? Los elementos le pone al final sí o sí un null. Es un problema de encontrar el fin de una cadena. Perdón, una pregunta. En esa cadena de caracteres, veo que vos le estás sumando, bueno, en definitiva es A, B, C. Yo también podría armar una que fuera A, C, y o sea, ¿entendés? ¿No? O sea, no Sí, necesariamente... mira, fíjate, yo cuando en la línea 3, cuando estoy declarando la cadena de caracteres, no le pongo el null. Se lo pone el solito. Se lo pone C. Ah, C++, Arduino. Pero sí puedo preguntar por si es un null. Ernesto, discúlpame, pero ¿en qué, en la práctica, esto en qué se utilizaría? No, son cosas que yo dispongo en C para programar un Arduino, y si necesito buscar información de muy bajo nivel, como por ejemplo qué tengo guardado en un lugar de memoria, voy a usar este tipo de cosas. Estoy leyendo información de un sensor que me va a parar a un lugar de memoria y que quiero saber qué tiene.
y quiero hacer operaciones. Y eso va para un vector y no lo puedo manejar, por las cosas más sencillas que esto. Es simplemente para que sepan que este lenguaje es muy poderoso y en este caso estamos usando manejo de punteros. Es un concepto avanzado de C, C++, de Arduino, que en este caso yo no me tomé el trabajo de poner ejemplos de electrónica. Habría que buscar. Ernesto, Sí, te escucho. sí, yo lo interpreto, no sé si está bien, pero interpreto que este poder de manejar punteros a este nivel nos ahorraría espacios en la programación cuando pasamos a la placa, que podemos ahorrar bytes de uso de la placa, o sea, hacer el programa un poco más chico, digamos. Sí, eso es cierto, pero para mí lo más potente que tiene esto es que aprendemos cómo un lenguaje supuestamente de alto nivel me permite manejos de muy bajo nivel, porque estoy accediendo a direccionamiento, estoy accediendo a una base, estoy accediendo a un desplazamiento. Es como trabaja la memoria RAM de mi ATM. Claro. Estoy Esa sería trabajando casi como el compilador. Sería la memoria flash que lo iría guardando, ¿no? Porque es la memoria que utiliza el código. Sí, la flash, sí, obvio. No en la flash, en la EEPROM. Hay que ver, sí. Tengo entendido que Hay que ver cómo se llama flash. la memoria flash y la EEPROM. Digamos que tenemos dos memorias para ver cuál es la diferencia entre uno y otro. La SRAM, donde están guardadas las instrucciones y los datos, y la EEPROM, donde está guardado una vez que está cargada la placa todo el programa. A los efectos no importa en cuál de ellas está, simplemente saber que la EEPROM es algo que no se destruye cuando se apaga y la SRAM sí. Lo que está en la SRAM, al apagar la placa, desaparece de memoria y la que está en la EEPROM no. Por eso es que queda cargada el set de instrucciones. En este caso, ¿me queda cargada la palabra A, B, C, D, E o simplemente la E, que fue la última? Te quedan cargadas todas hasta que se desaparecen de memoria. Porque esto va a parar a la SRAM como dato. Cuando apaga la máquina, chao, se perdió el A, el B, el C, el D y el E y el null. El C y el CPTR, todas las variables que están en la RAM desaparecen. Cuando la volvés a aprender, se vuelve a ejecutar desde el setup y después del lab y ahí puede ser que aparezcan. Porque vos es muy probable que hayas asignado valores. Preguntas antes de seguir. Yo puedo elegir el puntero que quiero. O sea, yo sé que la dirección de memoria flash es en este microprocesador, en este procesador, empieza a partir de la 3000 y es estática. Yo podría definir el puntero en la 3000, por ejemplo, ¿no? No, vos no puedes darle una dirección, forzarla. Vos no tenés acceso a las direcciones de memoria para asignar a una variable. Tenés un acceso indirecto. Vos decís, este puntero apunta a tal tipo de dato. Entonces, cuando vos creas un dato, le podés decir, bueno, la dirección, el ampersand Pepe, es, vos vas a estar apuntando a la variable que está en Pepe. Es direccionamiento indirecto, no directo. No tenés manejo de memoria, de acceso a memoria, en este lenguaje. Es un poco peligroso, si no irías a parar a no saber a dónde. Que te dejen librado eso, ¿no?
O sea que desde una posición de memoria que la elige el micro donde se le ocurre, yo puedo asignar un montón de variables que van a quedar ahí hasta que yo apague el equipo. Es lo único. Exacto. Excelente. Vamos a volver un poquitito a divertirnos con algo de electrónica. Capítulo 7. Vamos a profundizar un poco esto. Aunque ya vimos mucho de esto, vamos a tratar de verlo un poquitito cómo está construido esto, más que nada. Acá tenemos un ejemplo de una LCD 16x2. La columna del 0 al 15, las filas 0 y 1. En la figura 7.1 vemos lo que les mostré. Es una pantalla delgada y plana, formada por un número de píxeles de color o monocromáticos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. ¿Cómo se fabrica? Figura 7.2. Vamos a minimizar un poco el tamaño. La placa 1, o digamos lo que se ve como 1 acá, es un film de filtro vertical para polarizar la luz que entra. La 2, que es esta que está acá, es un sustrato de vidrio con electrodos de óxido de indio y la forma de los electrones determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la superficie son suaves. La 3 cristales líquidos. La 4 ¿eso qué significa? ¿Se va a cortar? Sustrato de vidrio con film de electrodo común con los cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal. La 5 un film de filtro horizontal para bloquear o permitir el paso de luz, dependiendo de lo que sea necesario. Y por último, la última de todos, la superficie reflectante
para devolver la luz al espectador. Si el LCD es retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa. Acá lo vemos. Y en este caso, este que vemos acá, puede tener o no tener esto que se ve acá. Y si no, hay que venir, buscarlo y soldarlo. Son los pines de... Este párrafo es lo que les comenté. Acá hay un error, acá debe decir 7.3. Y la forma de soldarlo, obviamente, no hace falta que se los cuente. Yo voy a ver si lo corrijo ese 7.3 que tenía un error. Acá. Salvamos. Estos párrafos se los dejo para que los lean, es ampliar un poco más la fabricación. Una consulta respecto de esa fabricación. En esto, obviamente, yo puedo oscurecer cada segmento para lograr un número o hasta una letra, pero no me permite, así como está construido, hacerlo todo negro. No solamente 8 y una letra, directamente todos negros. ¿Puedo? Me perdí con la pregunta. Claro, suponete que esto sea el techo vinílico de un auto moderno. Cuando yo lo polarizo, me quedan todos 8 en el techo, pero si yo polarizo completo, hago que se oscurezca o que la luz pase a voluntad, que es lo que se hace en los autos eléctricos. Por eso te preguntaba si acá solamente puedo formar letras o puedo variar el cristal para que todo se oscurezca llenando de unos todo. O este ya viene predestinado para hacer números y letra y punto, y no puedo tocarlo para directamente hacer todos negros y hacer una barra negra de derecha a izquierda, por ejemplo. Ernesto. Te escucho, sí, escucho. Sí, Marcelo, si vos podés mostrarme, Ernesto, el dibujo del LCD, vas a ver que hay son como cuadraditos que tiene donde está la pantalla LCD. Sí, sí, exacto. Fíjate que donde está la pantalla LCD, hay arriba, la de arriba que tiene marcadas las líneas, que dice del 0 al 15 y las líneas 0 y 1, fíjate que son cuadraditos, que tenés 16 cuadraditos, que son las 16 columnas, y 2 cuadraditos. Cada uno de esos cuadraditos tiene 5 puntos de ancho por 8 puntos de altura. Y hay una página web en la que uno puede generar caracteres a través de prender y apagar cada uno, porque es como que fueran 5 foquitos por 8 foquitos. Y entonces vos podés prender y apagar cada foquito. De hecho, en un cuadradito de eso vos podés dibujar una carita, una flechita, y el código... O sea que lo puedo llevar como 2 barras de volumen de derecha a izquierda y punto. Sí, sí, si vos iluminás todo, por ejemplo, vos iluminás o sea, vos pones
todos en uno. Los cinco, ¿cómo se llama? Los 5 bits, porque se marca todo en bits. Sí, Si sí. vos pones los 5 por 8, todos en uno, te va a agarrar y te va a quedar prendido un cuadradito, un rectangulito, mejor dicho. Y lo hago de 0 a 5 por 8. 15 y armé una barra negra. Y armaste una barra negra. Claro, y si yo le saco... Igual, de cualquier manera, Sí. te va a quedar un cuadradito al lado del otro. Vas a distinguir un cuadradito al lado del otro. Seguro, Yo voy seguro. a ver si lo puedo preparar. Yo tengo acá el LCD y voy a preparar figuritas y lo voy a compartir en el grupo. Por eso te decía, capaz que si yo le saco la base reflectante que refleja, lo puedo usar como el techo de un auto y que la luz, en vez de que me refleje para verla, que pase y logro bajar o subir la entrada de luz. No sé cómo se manejaría eso, Marcelo, porque acá, por ejemplo, si vos lo conectás así directo al Arduino, tenés que ocupar muchísimos pines. Se ocupan 12 pines que tenés que usar del Arduino. Está la otra placa, la I2C, que esa plaquita vos usás solamente 2 cablecitos para unirlo al Arduino. Pero tanto sea en la unión al Arduino como en la plaquita adicional esta, vos tenés un trim que vos o lo mandás al mango con la iluminación al mango o lo mandás a 0 con iluminación a 0. Y lo regulás desde ahí. Una vez que lo regulaste, después no lo tocas más. Pero es importante esa retroiluminación, si no, no ves nada. Ah, está bien, está bien. Yo voy a hacer una igual- prueba con mi Arduino y con mi LCD y voy a hacer todas estas pruebas y se los voy a pasar por el grupo. Yo lo que Y- quería decir que el display tiene un controlador con registros, creo. Que es el que yo finalmente controlo con el pin 4, que tiene el selector de registro. Lo que pasa es que la librería creo que las está manejando la programación como para que me salga el cursor intermitente o diferentes efectos que puede generar. Sí, lo del cursor intermitente, lo de las letras blinqueando, todo eso lo maneja desde la librería. Pero la forma del carácter que vos querés imprimir, o lo programás o te toma por defecto los caracteres que tiene cargado en la librería, que son letras y números, no tiene otra cosa. Yo me voy a permitir hacer un comentario más que un comentario, un recordatorio. No sé si se acuerdan la flecha que hizo Pablo. Sí, sí, la llenó con ceros y uno para lograr una fecha. Es lo mismo que están comentando. Pero bueno, se puede llegar a dibujar cualquier cosa. Voy a ver cómo manejar el registro. Es el pin 4 aparentemente. Fíjense, RS es el registro. La parte de manejo de contraste. Todo esto lo puedo manejar. Lo que pasa es que en la práctica lo que usamos es la librería para simplificar la vida. Pero voy a investigar un poco y si encuentro algo les informo.